Muy buenos días, amigos. Pues estamos en tu programa Cuento Contigo. Yo soy la señora Nina Torres y está con nosotros una vez más nuestro queridísimo amigo. Muchas gracias por estar otra vez en este programa. Nos da muchísimo gusto tenerte y saludarte. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, nena. Muy buenos días a todos ustedes. Y como siempre, Pues agradecido. muy buenos días. Muy bien, Agus. Pues entonces fíjate que tienes que platicarles a nuestra comunidad, cuento contigo, quién es Agustín Meriterán, por aquello de que haya muchos nuevos. Encantado de la vida. Bueno, pues como bien dices, mi nombre es Agustín Mediterán y desde hace ya bastante tiempo vengo dedicado a, que ahora tiene un encuadre muy interesante, acompañar a las familias, acompañar a los jóvenes en un momento verdaderamente importante en nuestra vida y muy incomprendido, ¿no? Que es la adolescencia. Yo utilizo la elección y el cambio de carrera para facilitar el desarrollo de esa individuación tan necesaria, pero desde el lado auténtico. ¿Qué quiere decir? Desde el lado del joven. Cuando hay familias luminosas y maduras, dejan que esas semillas crezcan, dejan que esas semillas se desarrollen y eso pues lleva a resultados de vida pues claramente gratos y los preparamos a la incertidumbre. Cuando no se hace así, pues bueno, tantas historias de terror que conocemos, ¿verdad? De gente que siente que vive una vida que no es la suya y eso termina teniendo un costo muy, muy alto. Entonces soy especialista en cambios de carrera y me gusta mucho definirme como un pathfinder, ¿no? Como ayudar a abrirles el camino a los jóvenes y a sus familias, nena. Pues eso está muy bonito y está muy bien. Entonces vamos a hablar, fíjate, cuando hablamos de jóvenes y de universitarios, ¿de qué hablamos realmente? ¿Qué consideras que se suele malinterpretar? ¿Cuál es la realidad detrás de todo esto? Mira, fíjate que esto aquí nos va a ayudar mucho. En inglés es un poco más complejo, el español es más puro en ese sentido. Eh, Hay para mí dos palabras clave, el ser y el estar. Y desafortunadamente al universitario lo identificamos en su estar, en su hacer. Y esto pues ya es histórico, esto cada vez es más reforzado, ¿no? Entonces llegamos a un punto en la adolescencia en la que se dice que viene una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Y en efecto, hay una decisión fundamental que se toma en la adolescencia que nada tiene que ver con la carrera, nada tiene que ver con la universidad, porque pensar que algo que va a durar 4 años se vuelve tan importante, creo que es darle demasiado valor. Y no porque no lo tenga, pero su valor intrínseco se lo damos cada uno de nosotros, ¿no? Pero sí hay algo que descubrí que sucede en la adolescencia y es un paso, ¿no? Un paso previo incluso a la elección de carrera que se perdió. No, no se satisface en la escuela, no se satisface en la familia. Y entonces tenemos a jóvenes en un proceso, hay que tomar en consideración, en un proceso biológico, en un proceso neurológico, en un despertar, el cuerpo está cambiando, la mente está cambiando, la conciencia empieza a surgir. Estamos frente a seres más emocionales todavía que racionales y de manera muy arbitraria pretendemos que con esas características tomen decisiones seguras cuando no tienen experiencia en toma de decisiones, que tomen decisiones certeras cuando el raciocinio aún está en una etapa muy primaria y cargamos de sobreexpectativa ese proceso, ¿no? Entonces, realmente el ser universitario lo reducimos al estar en universidad, al estar estudiando una carrera. Y esto pues ha traído consecuencias muy graves, graves en el sentido de cuántos jóvenes realmente son valiosos desde sus resultados en la universidad, desde su sentir en la universidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de universitarios? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de jóvenes?
Pues estamos hablando de una fase liminal que anda entre los 15 16. Yo creía que llegaba hasta los 21. Hoy hay estudios que empiezan a decirnos que no, que se empieza a terminar entre los 25 30. Pero por lo menos esa primer fase es una fase liminal, es una fase de transición, es una fase de conmutación, donde venimos de un modelo donde hemos recibido, 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 entramos en una fase de conmutación como tal, en la que la transición tiene que ser ahora a ser seres que también brindan, que también dan, ¿no? Y ahí nos perdemos. Entonces, malinterpretamos la adolescencia como un paso rápido para entrar a un ciclo que lo reducimos a un estudio y ya veremos cómo dejamos de lado muchas cosas que son muy importantes y que no nos damos cuenta y sin querer y con mucho amor infringimos mucho dolor y sufrimiento a nuestros hijos. Ya, ¿qué quiere decir? Todo eso que tiene que ver con la depresión que tienen los jóvenes ahora? Enorme, enorme, porque por un lado hay mucha incomprensión. Fíjate, te voy a dar un dato y tú conoces muchos psicólogos y sería interesante que en su momento lo pudieras corroborar. Tú no sabes la cantidad de especialistas que hay para niños y tú no sabes la cantidad de especialistas que hay para adultos. Es bien difícil encontrar especialistas para adolescentes. En el sector de la psicología no le quieren entrar los psicólogos al adolescente. Y alguna vez un psicólogo me dio una explicación muy divertida que decía que lo más cercano a un esquizofrénico era un adolescente. Y sí, es muy difícil trabajar con ellos porque un día quieren una cosa, otro día quieren otra. El adolescente no va a tomar decisiones conscientes, va a tomar decisiones emocionales, ¿no? No estás en esa edad donde te conviene, estás donde es divertido, estás donde te sientes bien, ¿no? Entonces, no partamos de que hay una incomprensión profunda del adolescente y de la adolescencia. Partamos de que seguimos los papás argumentando que nuestros hijos nacieron sin un manual, cosa que es cierto, pero que hoy con tanta información, yo creo que ya empieza a ser más una muletilla. Y yo creo aún, no creo, estoy seguro que parte del origen de esto es que somos muy inconscientes a la hora de ejercer nuestro noviazgo y todavía mucho más inconscientes a la hora de ejercer la paternidad. La paternidad la vemos como el resultado de un algo y no como un proceso. La paternidad no la vemos como un elemento que requiere de preparación, que requiere de trabajo. La paternidad termina siendo el resultado simplemente de un matrimonio, que muchas veces dichos matrimonios son el resultado de huellas profundas de abandono, de procesos complejos en la familia y entonces, como no me siento bien en casa, busco rápidamente la vinculación, sexualizo la relación, termino teniendo una pareja, me caso, pero muy inconscientes. Y seres inconscientes van a generar seres inconscientes. Entonces no nos preparamos en la familia, la escuela no está preparada. Hace poco estuve en una escuela muy importante y me llamaba mucho la atención que la directora reconocía que no tenía especialistas en adolescencia teniendo una preparatoria y una secundaria, ¿no? Entonces imagínate ante eso, eso digamos que es la parte más sistémica. Y ya no digamos ahora la intromisión de la tecnología con todo lo que conlleva, específicamente con los elementos de referencia, ¿no? La clave en la adolescencia radica en construir un modelo de referencia propio, pero si los papás no han logrado hacer eso, si los papás no han logrado crear su propio esquema de creencias que vaya más con ellos y no que sea para pertenecer a una sociedad, para, ¿no? Y ahí sesgamos fuertemente a los jóvenes y terminamos imponiéndoles cosas que paradójicamente son normales o son culturalmente aceptables y que realmente en su definición son anormales e incluso van en contra de nuestro propio desarrollo. Entonces, suman de todo eso
y luego una expectativa de que ahora tienen que tomar decisiones que van a impactar en el resto de su vida, pues querida nena, pues ¿qué opciones tienen más que deprimirse, oprimirse, ¿no? O sea, cerrarse hacia sí, ¿no? Contraerse, contraerse, cerrarse a sí mismo, ¿no? Completamente. Y Entonces, ya, oh, perdón, nena, y ya no le puse ahorita la modita del problema de género que traemos tan complejo también. claro, eso también está muy complicado. Pero entonces los jóvenes están pues tratando de cubrir, te voy a hacer esta pregunta para que la pienses bien. Entonces están los jóvenes tratando de cubrir las expectativas de otros. ¿Esa es lo que están haciendo ahora los jóvenes? Ahora, y yo creo que Piénsalo, piénsalo, sí, piénsalo y ahorita ok, me contestas. perfecto. Hello, ma'am. Am I taking your space? ¿Qué pensaste, Agus? Estás muteado, estás muteado. Perdón, perdón. Pues yo te diría, antes de ello, el poder comprender el origen de la palabra depresión, ¿no? Justo aquí en mis anotaciones. Fíjate, la depresión viene de el latín y tiene que ver con el hundimiento anímico. O sea, tratémonos de imaginar metafóricamente esto. El hundimiento anímico, el abatimiento, una tristeza profunda, incluso una humillación, ¿no? Es un estado muy complejo, es un estado que oprime, es un estado que al final desgasta y nuestra energía queda como, no sé si alguna vez has tenido una fuga de energía en tu casa, ¿no? Que te llega a un consumo muy alto, pero al mismo tiempo tu luz está muy baja. Hay una fuga de energía, por algún lado se está yendo. La depresión genera eso en cada uno de nosotros. Y en los jóvenes, sumado, repito, a todos estos procesos que también tienen estas altas y estas bajas. Aquí el mayor regalo que un padre puede darle a un hijo para su regulación, sin duda alguna, es su autorregulación. ¿Ok? Entonces, esta parte de los jóvenes, ¿qué tanto, qué está influyendo, qué está pasando alrededor para que lleguen a estos estados? Tiene que ver también con un elemento de identidad. Esa es la parte más importante en la adolescencia. Si hubiera una decisión verdaderamente crucial, es la construcción identitaria. Oye, pero no vienen de una identidad, sí, pero es una identidad, vamos a verla, ahora que está tan de moda la tecnología, como una versión cero, ¿no? Como la versión de caja, o sea, claramente, pues la familia influye, los contextos en los que nos pusieron influyen, etcétera, etcétera. Pero en la adolescencia llega un punto fundamental que tiene que ver claramente con la construcción ahora de una identidad hacia lo auténtico. ¿Y qué quiere decir lo auténtico? Lo que va conmigo, lo que va con mi personalidad, lo que va en mi momento, a partir ya de mis gustos, a partir de mis enfoques, de mis exploraciones y de mis experiencias. Entonces, no le damos espacio a ello. Y en la adolescencia se empiezan a construir las bases de la identidad de eso que me quiero convertir, pero ya desde una decisión propia. Entonces, yéndome a tu pregunta, pues parecería que a veces somos como pequeños títeres y aquí juega muy bien el concepto de amor incondicional. A mí me encanta que los papás hablan de amor incondicional siempre y cuando mi hijo no se salga de los parámetros que a mí me dejan tranquilo, de los parámetros que a mí me dejan seguro, de los parámetros que entiendo o de los parámetros que yo significo, ¿no? Y
Al contrario, es en las crisis, es en los momentos complicados y en decisiones inclusive que tomen nuestros hijos de toda índole, en donde se verá realmente ese amor incondicional. Que independientemente que no comprenda, que no acepte, que no apruebe, que no lo que sea, independientemente de eso, yo te sigo amando. Entonces, ¿qué tenemos en general y de mucho tiempo atrás? Que nos da mucho miedo, nena. Hay que tomar en consideración que cuando traemos poco desarrollo y la gran mayoría de nosotros, seamos honestos, y yo tengo científicamente probado con miles de personas que hemos documentado, no solo en México, en distintas partes, con la firma con la que hago los estudios axiológicos, los estudios en materia de valores internos, hemos validado varias cosas. Una de ellas, cómo está por encima del desarrollo interior el desarrollo exterior. Cómo simplemente vas a invertir 2 millones de pesos en una licenciatura y cuánto tiempo y cuánto dinero le has invertido al desarrollo interior de tu hijo. La terapia se toma cuando tu hijo ya se reventó. Vamos con el psiquiatra cuando ya de plano no hay de otra. Vamos, y aparte fíjate qué chistoso, ir en un estado depresivo a una terapia, claro que ayuda, pero está muy limitada porque cuánta energía psíquica traes, cuánta energía, cuánta voluntad, cuánto traes. Estás en la lona, ¿sí? Entonces va a ser un trabajo, tiene que ser un trabajo muy profesional del experto para sacarte de esa condición, asumiendo que tú quieres. Esto es un tema también de voluntad. Cuando deberíamos de frenarnos, por ejemplo, en la adolescencia con nuestros hijos y brindarles una terapia, si quieres, corta, como una especie de check, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a ver cómo nos sentimos, vamos a ver qué elementos están empezando a ser muy restrictivos en la familia y que antes de que que caigan o se consideren críticos, poderles entrar, poderlos trabajar, poder de alguna manera prevenir. No hay prevención. Somos un país, particularmente México, no preventivo, ¿no? Entonces, con tal de ahorrarnos unos pesos, como les digo a los papás, con tal de ahorrarte unos pesos, terminas creando crisis que terminan siendo infinitamente mayores. Tan solo en la Ciudad de México hay clínicas que para el trastorno alimenticio cobran por mes alrededor de 380,000 pesos un tratamiento el mes. Ya no se diga la problemática en drogas, en este tipo de cuestiones, por no haber entrado previamente. Hay papás que dicen, yo no le voy a quitar a mi hijo el celular, no me voy a aventar ese round. Bueno, ese es un round pequeño en comparación de lo que podría pasar con un manejo inadecuado de lo mismo, ¿no? Entonces, creo que tenemos un gran reto los padres, y más ahora, porque ahora tenemos tres elementos clave, nena, que pongo sobre la mesa. Primero, pues claramente la incursión de las redes sociales en nuestras casas, en la psique de nuestros hijos. Cometimos un gran error como generación de haberle soltado una gran herramienta con muy poca conciencia, con nula formación de criterio, y pues los aventamos a una selva muy peligrosa, muy peligrosa. Segundo elemento, la incursión de la inteligencia artificial. Nena, no sabemos qué va a pasar. O sea, no hay una sola, ni siquiera quienes la crearon tienen completamente identificado lo que pueda suceder. Porque va a cambiar mucho el concepto del trabajo, va a cambiar mucho el concepto de las carreras, de la educación, toda esta franja que en las empresas donde utilizas, donde metes interns, donde metes eh, becarios, donde metes pasantes, ¿no? Que lo tienes en la empresa y dejas ahí pues tu pedacería que te quita tiempo, pero que es importante y que con esa formabas, ¿no? Pues ahora ese tipo de trabajos, ese tipo de elementos, sin ningún punto en comparación, van a poder ser satisfechos por inteligencia artificial. Entonces, estamos ahorita entrando en una era que durará alrededor de 20 años promedio, dicen los expertos,
de mucha transición, dejar ir muchos modelos y dejar llegar muchos modelos con una incertidumbre compleja, mucho más, en sí la incertidumbre es compleja, pero ahora mucho más evidente. Entonces, la reconfiguración a través de redes, a través de inteligencia artificial y luego el concepto de trabajo, ¿ok? El trabajo tristemente se ha mal definido como ese algo que me da los recursos para que yo pueda vivir y no ese espacio y ese lugar donde el espíritu se desdobla, donde poniendo a prueba mis talentos, donde poniéndome a prueba mi colaboración, sale a flote mi personalidad, salen a flote mis traumas, salen a flote muchas cosas. Eh, y ante eso, ante ese bloque tan grande, es al que estamos enfrentando a nuestros jóvenes con papás en un modelo igualmente crítico, ¿no? Van a cambiar claramente las dinámicas en las empresas, la gente va a ser más desechable, eh, están cambiando las dinámicas, nena, y no nos estamos dando cuenta y no nos estamos preparando. No podemos evitar lo que de sí venga, pero sí podemos prepararnos. Y en eso es en lo que menos estamos preparando a los jóvenes. Seguimos dándole demasiado valor a la carrera, demasiado valor al título, demasiado valor a la dinámica profesional. Fíjate qué interesante. Para que mi hijo sea feliz, para que mi hijo se sienta bien, para que mi hijo sea pleno. Y estas tres variables son variables espirituales, intangibles, inmateriales, eh, pues sí, Eternas. eternas, ¿no? Y es a donde, y entonces no le invertimos tiempo, esfuerzo, trabajo, recursos a eso intangible, pretendiendo que lo tangible se los va a dar. Entonces, imagínate la expectativa que los papás traen y que se le inyectan a sus hijos con respecto a una carrera, pretendiendo que es la carrera la que los va a hacer feliz, pretendiendo que si yo le pago una carrera cara, entre más cara tenemos más seguridad. Y eso genera unas ansiedades y unas depresiones brutales. ¿Sí? Pues sí, pero esas creencias están muy arraigadas, esas creencias son las que te da el mundo, esas creencias están dentro de ti desde que naces. Desde que naces te van preparando, te van haciendo borreguito, para que vayas haciendo lo que los otros quieren y lo que los otros dicen. Entonces, fíjate, nos vamos a ir a un corte, Agus, y vamos a regresar en un momento, amigos. Estamos en Cuento Contigo. Regresamos a tu programa Cuento Contigo, amigos. Está con nosotros Agustín Mieliterán y viene nuevamente a platicarnos de la adolescencia. A mí me gustaría, Agus, que nos dijeras qué características tienen esos jóvenes que caen en la depresión. ¿Tienen algunas características específicas? Por supuesto. Y el origen es la casa. O sea, hay papás que de repente cuando les doy los diagnósticos, porque hay una parte de diagnóstico muy interesante que tienen mis modelos, en donde podemos ver en unas gráficas el estado de la autoestima, ¿no? El nulo, medio o alto desarrollo interior, etcétera, etcétera. La verdad es una tecnología muy interesante. Siempre se sorprenden. Ah, caray, es como que este chamaco tiene un tema de autoestima. Ah, caray, como que su desarrollo interior, oye, no, pues arréglalo. ¿De dónde vino eso? Primero empecemos a haciéndonos responsables. Porque los sentires, los saberes, los lugares a los que ha llegado mi hijo, todavía está por ahí de los 22 años, en cerca de un 80% o poco más, es responsabilidad de los papás, ¿no? Y entonces es así como de,
¿Cómo? Fue como por ese papá que, por quererles dar lo mejor, los atiende poco. Mira, ahorita yo me topo, hay cosas muy fuertes, porque en los dos bandos pues, se aplican iguales extremos, pero sí hay que reconocer, tenemos una paternidad, y hablo de los hombres, bastante mal desarrollada. Desde nuestro desarrollo en casa hasta esta complejidad, que eso ameritaría todo un programa, y cómo esa masculinidad y cómo esa falta de contacto consigo mismos termina afectando profundamente. Me encuentro una cantidad de papás, hombres dispersos, perdidos en sus objetivos, papás que están sustituyendo sus necesidades afectivas con el trabajo. En los divorcios, papás que se hacen cargo de lo mínimo, eh, con tal de seguir peleando, de seguir imponiendo. Hay mucha violencia financiera por parte del hombre con la mujer, ¿no? Ese sí, yo es un patrón que veo completamente. El papá o los papás se involucran muy poco, los papás hombres, en la educación de los chicos. A lo mucho juegan un rol de cajero automático, pero es muy chistoso. Son los que menos se involucran y los que tienen la última palabra. Y la última palabra casi siempre es económica. Entonces, ¿qué podemos esperar de un papá así, nena? ¿Qué podemos esperar de una dinámica rota en la familia donde, independientemente de las diferencias que se tengan, no ponemos a los hijos por encima de, y los llevamos a veces de forma muy arbitraria, sucia, cuestionable, negativa, obscena al terreno del pleito, ¿no? Y presionamos a la mamá, presionando a los hijos, y luego esto, pues al final se vuelve una dinámica que termina teniendo una fortísima repercusión en el hombre que está haciendo esto, porque pues a la distancia, como dice, llegamos a una edad en la que parecería que nos volvemos los hijos de nuestros hijos, ¿no? Y, y qué rico poder llegar a una casa con nuestros papás. Me dice un amigo, o sea, pues, poder llegar a una casa con nuestros papás y contentos, alegres de verlos. Me decía un amigo que lo más que le queda a él como padre de adolescentes es saberse el mejor plan B de sus hijos. Dice, hay que aceptar, Agus, que ya en la adolescencia ya no eres el plan A, pero por lo menos si el plan A no le sale, que sepan que tú puedes ser un gran plan B. Y todo lo que he estado construyendo, me decía él, es volverme ese gran plan B, ¿no? Que si lo que buscan no sale, saben que en casa hay un lugar hermoso. Entonces, la casa se vuelve un factor muy importante porque cuando nosotros nacemos, decíamos, nuestros primeros 2 años, yo le llamo los años del cuerpo, ¿no? Es toda la fase del apego. Yo soy mi cuerpo, eso es lo que creo. Mm. Y el niño pues sigue todas las dinámicas del cuerpo, ¿no? El niño, si se quiere hacer en la sala, se hace del baño en la sala, si quiere gritar, si quiere, etcétera. Entra el periodo de la mente, y ahora entramos en unos mecanismos de adaptación, adaptación social, adaptación con los otros, y entran códigos. Y dependiendo en el lugar en donde decidamos nosotros residir y las comunidades con las que vamos a interactuar, es como vamos a ir gestando una percepción de la realidad. Y es muy interesante porque es como una especie de sistema operativo. Ahora, ¿qué pasa en la adolescencia? Esto es muy importante y ojalá lo entiendan que nos estén escuchando. Ese sistema es como, ¿cómo le podríamos poner? Estoy tratando de encontrar una similitud, pero imagínate que tú compras un algo y la primera parte de ese algo va a durar muy poquito, ¿no? Es como, vamos a suponer, como las pilas de un control. Oye, te voy a vender un control y va a venir con unas pilas genéricas que tienen muy poquita energía, que va a alcanzar para que tú aprendas, pero sí te recomendamos que después, pues tú ya compres unas pilas de titanio, unas pilas bien, ¿no? Bueno, si nosotros no cambiamos esas pilas en la adolescencia,
Imagínate que ese modelo de pensamiento, esas creencias y demás, que yo no escogí mi nombre, no escogí mi religión, no voy a la escuela que necesariamente me vaya bien a mí, sino la escuela que mis papás consideraron. ¿Cuántas familias no eligen escuela por estatus? ¿Cuántas? Muchísimas. ¿Cuántas familias no eligen escuela por algo que ellos valoren independientemente si le hace bien o no a mi hijo, ¿no? Hay escuelas, nena, o sea, yo hoy te puedo decir que tengo un cúmulo de escuelas que cuando los papás me dicen, "No, oye, te quiero mandar a mi hijo, estudia en tal escuela", así, ¿eh? Yo ya sé inmediatamente que vienen con patrones complicados por el tipo de bullying, la presión social, económica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede en la adolescencia? Que es el espacio idóneo para empezar a acompañar a nuestros hijos a la construcción de esas, ir por esas pilas ahora de titanio. Oye, pero las hay verdes, las hay rojas, las hay azules, y ya es preguntarle cuáles quiere, ya es empezar o por lo menos a trazar, darle los beneficios de las verdes, es que las verdes son las ecológicas, pero para lo que tú quieres necesitas unas megapilotas, entonces vamos por las rojas o vamos por las azules, pero ya participa el joven de su nuevo sistema. Si esto no sucede así, y lo hemos platicado aquí, el joven se termina convirtiendo en una especie de zombie. ¿Por qué? Porque ya se pudrió el modelito. Ya no nutre, es más, estorba. ¿Ok? ¿Y cómo es un zombie? Pues un zombie es un ser vacío, ¿no? La metáfora es un ser vacío, es un ser que tiene hambre todo el tiempo, pero por más que come nunca se satisface. Es un estorbo, el zombie se mueve por horda, el zombie no tiene dirección, el zombie no tiene una dinámica propia, luminosa y evolutiva, ¿no? Satisface sus placeres. El cuerpo, la gran característica de esa persona a la que no se le ayudó a transitar, a hacer la transición y ayudarle a construir ahora ese modelo propio, pues mira, termina siendo alguien completamente dominado por su cuerpo y por su mente. Entonces, ¿cómo podemos verlo ya fuera de esta metáfora a un joven? Pues mira, de entrada está harto de la escuela. No le gusta la escuela y lo vamos a meter ahora a la universidad. Claramente él va a entrar a forciori, va a entrar a empujones, a una carrera que a todos nos huela segura. eh, los papás muy orgullosos de que el hijo ya esté en la universidad, este compadre se salta las clases, no hace tareas, los trabajos para solamente sortear, pero como hay una necesidad interna, nena, y esto es bien importante entenderlo, el trabajo, repito, permite que nuestro espíritu, me gusta la metáfora de se desdoble, o sea, que se expanda a través de la convivencia, a través de la complejidad, a través de con eso accedes a tus talentos, con eso accedes a muchas herramientas internas. Cuando la carrera se vuelve una obra de arte, cuando tú te vuelves un artista, porque la carrera te va a dar una superficie, pero la profundidad se la vas a tener que buscar y se la vas a tener que dar tú. ¿Qué sucede cuando esto no hay? Hay una necesidad real de ser felices, de sentirnos plenos, de sentirnos incluidos, de sentirnos valorados. Esas necesidades existen, son reales. Pero como no me lo está dando porque no he entendido mi modelo y no he entendido la función tan importante que juega la carrera o el hacer para el ser, lo voy a tener que sustituir. Entonces yo me tengo que sentir bien. Entonces, para sentirme bien, utilizo las drogas, utilizo el alcohol, utilizo la pornografía, me pongo a fumar como chacuaco, empiezo en las redes sociales, empiezo a seguir cosas pues, que no necesariamente engrandecen para sustituir esas sensaciones y esas emociones, hasta que después esos vehículos se vuelven sustitutivos del trabajo propio y entonces tenemos un zombie completamente a la deriva, altamente infeccioso, altamente peligroso a todo elemento familiar y personal.
Pues me gustaría que habláramos más de esto. Necesitas pensar muy bien cómo lo vamos a desarrollar un poquito más amplio, porque es que no es posible que estemos creando zombies. Sin embargo, eso estamos haciendo los papás sin darnos cuenta. Pues entonces piensa bien y ahorita me contestas. A ver, Agus, estamos hablando de que la sociedad moderna está construyendo jóvenes zombies. Y los zombies son aquellos que no tienen significado de vida, que no tienen, que caminan atrás de otros, los que no conocen su ser, los que no conocen sus deseos, simplemente son parte de algo, que consumen todo aquello que los puede tener absortos o que corren hacia esas necesidades como las drogas, como el alcoholismo, como todo eso que están buscando constantemente. Pero al estar haciendo eso, ellos buscan realmente la felicidad que no encuentran y que no han encontrado. ¿Podrías explicarnos eso así más amplio, por favor, Agus? Sí, claro. Pues mira, al final todos nosotros tenemos una necesidad muy importante de llegar a algún lado, de llegar a algún sitio. Y hemos confundido ese sitio como algo externo, cuando ese sitio es un espacio interior. Es como darle una vuelta en una espiral para llegar al mismo punto, pero lo que cambia es que el lugar del que partí no es el mismo al que llegué en mí mismo. Y para eso vamos a tener una cantidad de escenarios, dentro de los más importantes, la familia, el trabajo, la escuela, la pareja, la paternidad y las relaciones. Entonces no se trata de lograr, no se trata de llegar, sino siempre se trata de cómo nos sentimos en lo que estamos haciendo. Ahora imagínate un chico al que no le hemos explicado sus procesos adolescentes, que por un lado tiene una fuerte pulsión sexual, pero por otro lado tiene una profunda restricción sexual. Eso es Ujú, esquizofrénico. ujú, Por un lado, no te he involucrado lo suficiente en la vida porque soy un padre aterrado, ¿no? A que experimentes, a que vivas. Pero por otro lado, llego y te digo que llegó el momento de tomar la decisión más importante de tu vida. ¿Con qué infraestructura? ¿Con claro. qué experiencia? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué herramientas? ¿No? Te digo, cree en ti, pero a mí me hace sentir tranquilo que seas abogado o que seas médico, ¿no? Queremos que anden con la persona que a nosotros nos gusta, no a la que ellos les hace sentir bien. Queremos que sigan un protocolo. ¿Por qué? Porque en el plano del ego, la sobrevivencia es la que gobierna. Y claramente toda innovación, todo cambio, toda creatividad, la creatividad es muy peligrosa. La innovación es muy peligrosa, nena. Es más, en las altas esferas de innovación, participaba yo hace muchos años en unos grupos internacionales muy interesantes y había uno que decía, si realmente crees y quieres saber si lo que estás haciendo es altamente innovador, una de las características de la innovación real es que empieza siendo casi siempre ilegal. Piensa en Uber, piensa en, no sé, en Airbnb, piensa en los mismos celulares, o sea, las grandes innovaciones van mucho más rápido, incluso que los esquemas legales y políticos, ¿no? Pero ¿qué implica la innovación? Riesgo. El crecimiento implica riesgo.
La experimentación implica riesgo. Y es muy chistosa el pensamiento esquizoide que a veces tenemos como padres, que queremos que nuestros hijos sean exitosos, que queremos que pero sin riesgo. Y eso no existe. Eso no existe, ¿no? Ahora, no venimos a ser ricos, no venimos a ser famosos, no venimos a conquistar algo. Y tan no venimos que yo trabajé con gente de esferas económicas y de poder muy altas. Y yo decía, bueno, ya llegué con ellos, ¿no? No llegué yo, pero estoy acompañándolos, vamos a ver cómo es la vida, ¿no? No hay nada peor en esta vida que seas bonito o que tengas poder o que tengas dinero y tengas un nivel de conciencia, más que un nivel, un estado de conciencia, me gusta decir, bajo, porque tienes el infierno en la tierra. El infierno en la tierra. ¿Por qué? Porque si traes un estado de conciencia bajo, todo lo que tu dinero, tu poder y tu belleza va a amplificar va a ser completamente egoico. Y no nos damos cuenta y ese es el discurso que les vendemos a los chicos. Les pretendemos hacerles ver que conquistando puestos de trabajo, conquistando altas cantidades de dinero, conquistando una cantidad de tonterías que nos inventamos, les hemos inventado que van a sentirse bien. Y no es cierto eso. No es cierto eso. Entonces, vemos jóvenes con carreras carentes de espíritu, con profesiones carentes. ¿Cuánta gente está harta, nena? ¿Cuánta gente que dice, si de verdad tuviera una propuesta económica, dejo esto en este momento? ¿Cuántas mujeres tan solo por lo económico no se divorciarían? ¿Sí? O sea, que los detiene solamente lo económico. ¿Cuánta gente pretendiendo y buscando cuando hay que voltear a vernos? Y el origen de sentirnos mal, de sentirnos incómodo, en gran medida parte de nuestro modelo de referencia. ¿Por qué la pasamos tan mal, nena? Porque nos hemos inventado un estilo de vida egoico, un estilo de vida en donde es más importante la... Se me fue la palabra, es mucho más importante la apariencia que la esencia, ¿sí? Y a los esenciales los vemos raritos, ¿no? Porque te das cuenta que el esencial no necesita tanto. Más bien, el esencial tiene sus necesidades, pero no las cubre con tanta tontería, ¿sí? Entonces, regresar a ese esencialismo es muy importante, porque vivimos en un plano de apariencias, tantos modelos educativos que están sustentados en la apariencia, tan solo hay que ver su marketing, ¿no? Aquí yo te hago líder, aquí es la cuna de no sé qué, no, pues no es cierto, esas son puras mentiras de marketing, ¿sí? Entonces, caemos en esas problemáticas en lo económico, en lo político, en lo religioso, inclusive en lo científico, ¿no? Por ejemplo, yo no fui hace poco a un congreso internacional muy importante en Barcelona. Ay, porque me tocó vivir desde antes, desde la preparación, toda esa acidez y eso ríspido que tienen los medios academicistas y cientificoides, ¿no? Donde los estatus, los tiempos, ay, no, no, perdón, yo en ese sentido me considero muy libre y la verdad, ir a exponer un trabajo, ir a exponer a comunidades donde priva más la apariencia, no puedo, no puedo. Entonces nos perdemos en eso y nos perdemos lo más bonito, que es la experiencia consciente de la vida. Nos perdemos lo esencial, nos perdemos lo bonito. Y como nos perdemos, también se lo hacemos perder a nuestros hijos. Hay una enorme inconsciencia en quienes dirigimos, en quienes llevamos, ¿no? A los jóvenes. Hay una carencia de significado
o una pérdida de significado real y esencial en la sociedad. Y pues ahorita estamos viviendo yo creo que una crisis de las que no encuentro en la historia algo igual, que es la crisis de la atención. Y en la crisis de la atención eh, corremos muchos riesgos, porque sin atención nos quedamos siempre en las capas superficiales. Y las capas superficiales ya está comprobado que pues están muy dominadas por la dopamina, están muy dominadas por ciertos excesos, ¿no? Y entonces hoy los jóvenes tienen esta sensación, y ahora con la inteligencia artificial peor, decía un amigo, lo más duro de la inteligencia artificial es que un imbécil lo hace sentirse inteligente. Entonces, es peligrosísimo porque yo hoy día tengo chicos que me quieren asesorar para mis cosas de 22, 23 años. No resto la posibilidad de que sean inteligentes, no resto la posibilidad de que sean audaces, no resto la posibilidad de que sepan manejar mejor la tecnología, pero lo que no tienen es la madurez. Entonces te presionan, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser caro, no hay involucramiento. Yo te digo cómo hacerlo, pero no tengo tanto tiempo para hacerlo. Y esas son las nuevas dinámicas que hoy vas a ver. Un día métete a las redes sociales, la cantidad de gente que te va a decir cómo hacerte rica sin esfuerzo. Oye, te enseño a hacer un prompt para inteligencia artificial, para hacer PDFs que puedas vender a los gringos o a los europeos con un prompt que en 5 minutos lo hace, lo subes y ganas $5 por PDF. Entonces hoy estamos leyendo y hoy estamos viviendo lo que la inteligencia artificial empieza a darnos. Y cierro este bloque con un chistecín que me llegó una vez. No chistecín, no es cierto, sí fue una reflexión de una artista que decía, yo quiero usar la inteligencia artificial, yo espero que la inteligencia artificial me lave la ropa, me planche, me haga lo que no me gusta, o sea, los enseres que me quitan tiempo para poderme dedicar a escribir y a pintar. Y no que la inteligencia artificial pinte y diseñe para que yo tenga tiempo de ir a lavar, de lavar los trastes y de perderme en todas esas actividades. Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte, amigos, y vamos a regresar en un momento. Estamos con Agustín Mediterán en Cuento Contigo. Regresamos a tu programa Cuento Contigo, amigos. Yo soy la señora Nena Torres y está con nosotros Agustín Mieri Terán. Y viene a hablarnos pues de eso que se está dando ahora, pues en todas partes del mundo, que es la depresión en jóvenes. Hay muchos jóvenes que han tomado decisiones terribles por estar metidos en depresión y sus padres ni siquiera se habían dado cuenta, porque ellos vivían su mundo y él vivía el suyo, y cuando se dieron cuenta ya las cosas habían tomado un curso terrible. Pero en tu experiencia, Agus, ¿otras generaciones han tenido más recursos que los que tienen ahora los jóvenes de esta época? Estás muteado, estás muteado. Sí, nena, yo puedo hablarte incluso de mi generación. Yo, como sabes, acabo de cumplir 50 años. ¿Qué Feliz recurso, por ejemplo? cumpleaños, feliz cumpleaños. ¿Qué Hoy tu recurso, cumple, Agus. qué recurso, por ejemplo, tenía mi generación? Fíjate, mi generación, los que nacimos entre, creo que el 65, 70, hasta el 80, todavía fuimos una generación que tenía un pie en lo analógico y luego nos tocó adaptarnos a lo digital, ¿no? Es una generación bien interesante. Por cierto, acompañada
extraordinarias piezas de música, caray. Yo en eso me siento muy afortunado de mi generación. Y teníamos ese juego colaborativo. Teníamos ese juego donde tenías que salir a tu casa, ir no sé cuántas puertas o casas adelante, negociar con los papás de tu amigo, que lo dejaran salir, tragarte tu pena, ¿no? Ir a dejarle la flor a la niña, jugar fútbol y dar tu mejor partido porque te estaba viendo ella, ¿no? Eh, Nuestros juegos, pues, eran, convertías, ¿no? Una silla en un arma o en un objeto, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros no corrimos peligro con un instrumento de tortura y pena capital que era la avalancha? Que hoy Ajá, si yo la veo, yo me aventaba en avalancha, nena, en una calle así. O sea, hoy veo, y justo ayer con mi hija Antier, me pidió que le enseñara mis cicatrices, porque ella me enseñó una cicatriz que tenía, ¿no? Me dijo, ay papá, ¿cuántas cicatrices? ¿Esas todas son de la avalancha? La gran mayoría sí, porque la avalancha era peligrosísima, es peligrosísima. Entonces, esa interacción, ese vínculo, esa convivencia, ese juego desde los abstractos donde con una capita apestosa te convertías en Superman, esa es una herramienta, nena, que hoy no está. Hoy los parques que se llenan son los que están aislados. Ya no pienses en que tu hijo se cruce y vaya solito al parque, ¿verdad? Nosotros, yo me bajaba de un cuarto piso, iba 3 calles adelante a los 10, 12 años con mis amigos, regresábamos todos golpeados a la casa. Mi mamá nos recibía con el zacate para tallarnos, ¿no? Las heridas. Entonces ya no sabías que te dolía más si la herida o la tallada de zacate. Y esas son herramientas porque te permitían valorar, te permitían tener una neuroplasticidad diferente, porque aún en el juego tenías que resolver problemas, ¿no? Darle una patada a uno de tus compañeros que se pusiera mal, teníamos que hacer uso de empatía, teníamos que hacer uso de negociación, teníamos que hacer uso de mediación. Hoy los niños están aislados, o sea, nuestras familias cada día se han aislado más. Nuestra condición era incluso de mucho tiempo atrás crecer en comunidad. Hoy no hacemos comunidad. Hoy yo llego a una clase de yoga y nadie te saluda, nadie se presenta, haces, agarras tus cosas y te vas y te da miedo. Hoy hasta te da miedo convivir porque que si estás acosando, que si estás diciendo, que si viste, ya todo el mundo tenemos miedo los unos de los otros. O más triste aún, que no importa dónde te subas, nuestro mecanismo de seguridad pues es el celular, ¿no? Y entonces te subes a un elevador y date cuenta que todo el mundo usa su celular para no verte. Te subes al transporte público y todo el mundo está en su celular. No hay que vernos, no hay que vincularnos, no hay que tocarnos, no hay que sabernos, ¿no? Esas son herramientas. Sin embargo, sin embargo, la dinámica de la conciencia ha venido en déficit desde muchas generaciones atrás, porque también nuestra generación tuvo sus claroscuros, o sea, también venimos de una generación de padres duros, de padres muy cerrados, donde antes hablar de las emociones, que un hombre hablara de emociones, olvídalo, ¿no? Que un hombre se vulnerabilizara, entrar en un espacio de vulnerabilidad, olvídalo, de decir lo que quieres, de sentir, olvídalo, ¿no? Entonces, tampoco hay que romantizar. Creo que cada generación va aportando y quitando, pero sí creo que ahora estamos cometiendo un gravísimo error. O sea, yo hoy sí creo que estamos virtualizando nuestra vida y nuestra vida requiere, me dice un amigo, la vida son los otros, ¿no? Yo a partir de los otros vivo, a partir de la convivencia, a partir de la interacción, a partir de la compenetración, ¿no? Ahorita es muy peligroso lo que está sucediendo, que la gente se empieza a terapear con inteligencia artificial, ¿no? Y creo que lo decíamos en el programa pasado, que hago mi chat,
pues tú vas a una terapia, te abren y te cierran en una hora, ¿no? Y hay todo un proceso para eso. La gente tiene que ir cerrada. Abres la psique, te abres un poco en tu psique, exploras y luego hay que cerrar. Un jovencito que se siente mal a las 2 de la mañana abre a su terapeuta en ChatGPT, que aparte le va a decir todo lo que él quiera, ¿no? Hay un chistecín ahí también muy divertido que llega una persona y le enseña un hongo a ChatGPT y le dice, ¿este hongo es venenoso? Dice, no, claro que no, es un hongo nutritivo, es un hongo no sé qué, pum. Siguiente imagen, la persona muere y sale ChatGPT. Ay, sí, perdón, sí era venenoso. ¿Quieres que te diga las distintas clasificaciones que tienen los hongos? Sí, Entonces, qué bueno. imagínate a alguien que abre ese chat a las 2 de la mañana y lo cierra a las 5 de la mañana, ya no duerme, se viste, va a la escuela, con todo eso abierto, nena. Peligrosísimo, peligrosísimo, ¿no? Y hay empresarios, hay gente que está saliendo y que dice, yo ya a mi coach y a mi terapeuta y a mi no sé qué, lo estoy, ¿cómo se llama? Sustituyendo por la inteligencia artificial. Y muy aquí entre nos, yo lo llegué a hacer. Y dije, qué impresión, qué peligro, ¿no? Mira, para rebotar ciertas ideas y demás, jala muy bien, pero para sustituir el vínculo energético, el vínculo psicológico que tienes con un terapeuta, que es necesario inclusive, ¿no? Que te pone límites, que se te pone al tiro, que pues, la inteligencia no va a hacer eso. Entonces, creo que estamos cometiendo un error gigantesco y que tiene que ver cada vez más con la desvinculación que como padres tenemos con nuestros hijos, ¿no? Con el exceso de información, cuando al mismo tiempo tenemos una profunda carencia de criterio, ¿no? Mire, baste ver en materia política y con todo lo que estamos viviendo en México, es tristísimo cómo se polarizan las familias por la información tan sesgada que los medios nos dan. Y cada quien toma su partido y nos peleamos y nos decimos. Y hay familias que se están desintegrando por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces cada quien va a tener su mundito, cada quien tiene su mundito en su celular, ¿no? Y la sobremesa, ¿no? O sea, ahorita con mi hija es un sí o sí la sobremesa. Y la convivencia y las preguntas, y todavía puedo rescatar esa parte, ¿no? Y se vuelve un sine qua non en la relación familiar. Entonces, sí, claramente que nuestras generaciones, paradójicamente, por tener menos recursos, tenían recursos internos más evidentes. Y ahora, entre más recursos externos tenemos, menos recursos internos estamos logrando. Todo eso es importante, es interesante, pero todas las personas que están alrededor de mí, a todos esos a los que les que tengo que dar gusto, a todas esas personas que tengo que tenerles contentos para que hagan lo que ellos desean, no tienen poder sobre mí, solamente que yo se los dé. Si yo como joven me doy cuenta que el poder que yo tengo es el que yo les doy a ellos, eso me ayudaría a elegir y ser más libre. Piensa bien esto y ahorita me contestas. ¿Qué pensaste, Agus? Pues mira, algo muy importante es que primero debo saber que tengo un poder. Y no sabemos que tenemos poderes. Y vamos ahorita, si quieres, a profundizar en eso, qué es el poder y cuáles son los verdaderos poderes, porque tenemos poderes, eso es una realidad.
El problema es que vivimos inmersos en los recursos. Los recursos son externos, son finitos, son tangibles. Y entonces yo tengo múltiples recursos, ¿no? Tengo a la familia, tengo la tecnología, tengo el dinero, tengo la escuela, tengo N cantidad de cosas externas, que fíjate que una de las características es que aparte los recursos son aleatorios, te toca o no te toca, ¿no? Algunos los vas a poder generar, pero todos terminan agotándose al final. Entonces, volcamos nuestra vida a la acumulación de recursos. Volcamos nuestra vida a que nuestra satisfacción esté en torno a los recursos. ¿Y qué hay de los poderes? ¿Qué hay del poder de ser? ¿Qué hay del poder espiritual que le da dirección, vida y significado? Nadie nos habla de eso. Yo puedo nacer en una familia rica o en una familia pobre, ahí están los recursos. Pero si yo accedo a mi poder y te voy a poner facultades del espíritu, la inteligencia. Todos somos inteligentes. Que lo tengamos activo o no es otra cosa. Pero la inteligencia está y es accesible para todos, ¿no? Eh, la voluntad es un poder que no distingue condición social. El albedrío es un poder, mi capacidad de decidir en función de bienes mayores. La memoria es un poder, una facultad del espíritu. Y no hablo de la memoria únicamente de mis recuerdos básicos, sino también de cómo yo puedo cambiar mi pasado con base en resignificarlo, porque al final lo que me pasó fue un hecho, pero lo que se quedó fue una significación que generó una impronta emocional. Las emociones son un poder. La fe es un poder. O se tiene miedo o se tiene fe. Y cuando se tiene fe, se entrega uno a un campo mayor y a un poder superior que se constata constantemente, ¿no? Pero cuando uno tiene una mente muy enfocada en los recursos, pues tiene una mente muy materialista. Y el problema del materialismo es que solamente acepta lo que puede probar, lo que puede tocar. Y es reducirnos a una milésima de toda la posibilidad que el ser humano tiene. Entonces no me siento espiritual, ¿sí? La creatividad es un acto espiritual, nena. Con la creatividad tú accedes a dimensiones que no son materiales, ¿sí? Tú puedes entrar espiritualmente a la carrera como un rompecabezas, como un laberinto, como un lugar de construcción, donde no se trata de llegar al título, donde no se trata de ganar un promedio. Qué bueno, esos son resultados, no te preocupes por ellos. Preocúpate por vivir un proceso con total atención y con total conciencia, para que en ese proceso se desdoble ese ser, para que a través de esas restricciones puedas usar tu inteligencia, tu albedrío, tu memoria, tus emociones, tu fe, tu ubicación, ¿sí? Tu creatividad. Pero para eso se requiere entrar con una profunda intención para poder abrir hacia una profunda atención. ¿Y cuál es el problema? Entramos a empujones, nena. Mira, yo tengo una estadística que ni siquiera yo la dicto, la dictan mis jóvenes. Hay una pregunta que yo les hago y pregúntasela a tus nietos un día. A ver, mijito, de todos los que estudiaron contigo, ¿con quién con los ojos cerrados? No por apellido, no por dinero ni por calificaciones, tan solo por ese poder actitudinal, ese entusiasmo, esa profundidad, esa entrega y ese compromiso. ¿Cuántos de tu salón, con cuántos por esa característica tú harías algo? Te van a decir dos o tres.
O uno. o uno. Y he tenido casos donde te dicen ninguno, ¿sí? Y es chistoso cuando les digo, bueno, estaría padre que ahora yo les preguntara a tus compañeros y ojalá tú fueras un elegible, ¿verdad? Porque pues, es muy bonito andar criticando a los otros, pero bueno, ¿y tú serías elegible, no? Y entonces te vas a dar cuenta que en materia de talento también se da eso. Menos del 10% de un salón de clases vale por su verticalidad y su horizontalidad. ¿Esto qué quiere decir? Vale por sus habilidades, pero también por sus actitudes. Luego vas a tener un 20% de gente que anda todavía negociando entre entrarle o no. Y el resto, querida nena, es paja. Es paja. Mi hijo puede ser paja. ¿Sí? Mi hijo desde mi casa y desde lo que valoramos puede ser paja. Mi hijo puede ser gris. Mi hijo puede ser poquito. Entonces le apuesto a la apariencia y le pago una carrera cara para que a ver si con eso le tapamos, ¿no? Las vetas que trae tan profundas. Entonces esto es lo que los papás no se dan cuenta. Que sin haber comprendido los poderes y el acceso a los mismos, tenemos la pretensión que la universidad va a ser la transformación que mi hijo requiere. Cuando la transformación se empieza a dar desde antes, desde la intención, desde la construcción, desde lo que hay que trabajar. Y que si en la carrera no hay compromiso, sin compromiso no puedes acceder a las joyas que tiene el conocimiento. Porque no se trata de aprender información, se trata de alcanzar sabiduría. Y eso es pasar del carbón al diamante. Entonces muchos salen muy carboncitos de la carrera, con muchos carbones, ¿eh? Y presumen muchos carbones, pero no lograron ni tantito sacarle luz a ese carbón, sacar a flote a ese diamante. Y entonces salen y reconocen que su carrera fue un fiasco. Ahora tienes que trabajar en algo para sobrevivir. Y si eso ya le sumas los demás traumas, mala relación con papás, te vinculaste sexoafectivamente, emocionantemente, pero no daba para más, pero ya tienes un hijo, ¿no? Y llegas a los 30, llegas a los 40 con una sensación de pérdida, con una sensación de vacío, de extravío. Pues claro, con todo el potencial que tienes, completamente apagado, porque nadie se sentó a explicarte que tú tienes poderes, que esta es una experiencia espiritual y que todo lo que hay afuera, pareja, carrera, trabajo, van a ser los vehículos para acceder a esos poderes. ¿Te hace sentido, nena? Sí, claro. Ahora, todas las personas podemos pensar en los padres o en los hijos o en todos los que estamos hablando ahí. Pues pueden ser espejos que reflejen nuestro estado interno. Por supuesto. Por supuesto, pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, a ver, claramente sí, pero en la adolescencia no te das cuenta de ello, Ujú. ¿no? Pero los papás sí pueden estar ahora observando todo eso, ¿no? Es que para la paternidad se requiere preparación, nena. Por más que me quieran decir que no, para la paternidad se requiere preparación. Preparación en las distintas fases por las que van a atravesar nuestros hijos. Comprender la importancia de lo emocional antes de los 5 o 6 años. Comprender la importancia de la figura de papá antes de los 14 años. Comprender de qué va la adolescencia y qué rol juego yo con el adolescente. Un papá que se incendia con su adolescente es un adolescente perdido, es un adolescente no cerrado, ¿sí? No ha logrado trascender, se enoja, se incendia. Pues te estás peleando con alguien que está ejecutando su adolescencia a plenitud.
tú ya debiste de haber pasado esa transición y recordar que por ahí pasaste y ese adolescente claramente va a ser un reflejo gigantesco de todo el enojo, de toda la tristeza, de toda la angustia, de toda la pereza, de toda la, pues de todos los estados inferiores, ¿no? No te enojas con tu adolescente solo hizo sacar toda la podredumbre de ira que no has transición, no has llevado a una transición, ¿sí? Entonces, sí, claro, y la pareja es sin duda alguna el mejor vehículo de, de despejarnos, ¿no? Pero Para pues sacar toda la mugre que tenemos dentro. totalmente, La pareja nos totalmente, enseña muchísimo. totalmente, querida. Y los hijos como segundo, y los subalternos cuando eres jefe. Pues nos vamos a ir a un corte a voz y vamos a regresar en un momento, amigos. Estamos en Cuento Contigo y está con nosotros Agustín Mier Terán. Regresamos a tu programa Cuento Contigo, amigos. Yo soy la señora Nina Torres y está con nosotros Agustín Mier y Terán, hablándonos pues de las crisis que pueden pasar nuestros adolescentes hoy a nivel mundial, porque esto no es nada más en nuestro país o en los países cercanos, es en el mundo entero. Platícanos, cuando un joven está muy mal, antes de que suceda algo terrible, ¿qué señales o síntomas debemos observar y atender de inmediato? Yo creo que uno muy importante es la energía, la conversación, el ver dónde está su conversación, cuáles son sus verbos, en qué está poniendo atención, de qué habla, de qué se queja, o capaz incluso ya ni se queja, sus interacciones, su olor. Esto es bien importante. Yo no sabía, pero la esquizofrenia tiene un olor. Ay, qué mentiroso eres. Fíjate que no, y te lo digo con un especialista, te lo digo con un especialista que distinguía a través de partículas justamente los cambios bioquímicos y que en algunos casos sí se pueden percibir. Así es que no me diga mentiroso. Y es una persona muy seria. Eh, hay también ¿Cómo va a oler de esquizofrenia, Agustín? pero lo digo en el sentido, repito, de un proceso bioquímico que sí Ah, repercute en el olor. No, la bioquímica que genera, que puede haber detrás de, ¿no? Este, creo que para mí es muy importante el tema de las conversaciones, porque las conversaciones tienen una, un matiz de poner sobre la mesa esa base de referencia. Es que la base de referencia es todo, porque la base de referencia es como los lentes, es como el lenguaje, es como el abecedario, más bien el diccionario con el que se tomarán decisiones, con el que se generarán comportamientos, ¿no? Actitudes en que dejan de ser sociales, en que se la viven metidos en el celular. O sea, es que si los papás no somos capaces ya de regular el uso de la tecnología, le estamos dando a nuestros hijos una llave depresiva gigantesca. fíjate. Porque
un papá que gana tiempo dándole un celular a su hijo, ¿tú crees que va a tener la capacidad de estudiar, de leer, de cómo generar criterio? No, no, es la nana barata. Es la nana barata hoy día. ¿Sí? Nos hartamos de nuestros hijos, eso hay que reconocerlo. Son difíciles los hijos. Son difíciles o mi estado emocional no atendido hace más difícil la relación con mis hijos. Porque mis hijos son especialistas en ser hijos. Mira, te pongo una anécdota que me pasó hace poquito. Llego al baño, levanto la tapa del excusado y veo la espuma, mi espuma de afeitar en el mismo. Y dije, ah, caray. Y mando a llamar a mi hija y le dije, ¿qué es esto? Cuénteme, por favor, ¿qué es esto? Y se me queda viendo y me dice, ay, ay, te lo puedo escribir porque no lo puedo decir. Ándele, vaya y escríbamelo. Y me describió un proceso creativo para entender por qué era la consistencia de la espuma, cómo era la espuma, cómo se sentía la espuma, y para no ensuciar el baño, consideró que el lugar más seguro de hacerlo era el excusado, solo que se le olvidó jalarle. Fíjate todo lo que me explicó escrito. Y le dije, bueno, ¿por qué no me lo platicaste? Pues es que, pues no, pues papá, es una diablura. Mira, si yo lo hubiera reducido al plano de una diablura, entro al baño, veo el excusado, le grito y le pego. Claro. Qué Me horrible. detuve, me detuve y dije, vamos a ver qué quiere decir con esto. Porque ella está explorando y me habló de un proceso que perdemos los adultos porque todo nos lo etiquetaron como diablura, Claro. ¿sí? Entonces fue muy divertido, hizo una anécdota muy divertida porque aparte de ese, oye, te lo puedo escribir porque la verdad es que sí se ve que viene algo muy... Y de repente la sorpresa de, no me regañaste. Le digo, no, a ver, pues se te antojó, pero pues ojo, porque ahora te digo un poco la consecuencia, lo que puede pasar. Y esto nos llevó a que investigáramos cómo estaba hecha la espuma y de qué está hecha la espuma. Y entonces ya te involucras con ella en su experimentación, ¿sí? Pero entonces, igual un día que se le cayó un vaso, estaba una amiga que es muy irascible, y se le cae un vaso, se le rompe, y llego y le digo, lo primero, ¿y estás bien? Sí, la cargo, la cambio de lugar, voy y barro. Por cierto, el vaso yo lo había puesto ahí, lo debía haber quitado de tiempo atrás. Aquello estaba jugando y andaba ahí medio moviéndolo y lo tiró. ¿Y estás bien? Lo que implican los cristales, te puedes cortar, etcétera. Y mi amiga se me quedó viendo, me dijo, Dios mío, yo te esperaba que le gritaras, que te pusieras loco. Yo esperaba mi reacción en ti. Le dije, Claro. no, con los Está hijos hay que detenernos y lo primero que tenemos que hacer es bajarle a lo que se nos haya activado. Primero reconocer lo que se me activó, por qué se, ¿no? O sea, ahí el por qué no importa. O sea, se activó, lo observo y a la hora de observarlo y de tenerlo presente, es chistoso, pero baja y te vas al hecho, ¿no? Ya que estén calmados los temas, vamos a las preguntas. ¿Por qué se cayó? ¿Por qué lo tiraste? ¿Por qué? Y cómo entonces vuelves incluso hasta el momento complejo un proceso de crecimiento. Pero un papá, una mamá, un papá que están enojadísimos, que están complicadísimos, que están enfurecidos con la pareja, que están tristes, que están angustiados, que tienen miedo y no lo trabajan y no lo canalizan, pues se lo van a volcar a cuanto se deje, ¿no? Cuánta gente, mira, me decía mi terapeuta del caso de una mujer que dice que pues venía en su coche y un coche le estaba pitando, ¿no?
y les tocó el alto y esta mujer sin más miramientos se bajó del coche, abrió la cajuela, sacó la carriola del bebé y le destrozó el parabrisas con la carriola. Ah, qué bruto. Y le dijo a la terapeuta, es que si he tenido una pistola, lo mato. Qué mal estoy que si he tenido una pistola, lo mato. Y así andamos todos por la vida. Todos andamos por la vida. La gente se enoja hoy por cualquier cosa, nena. Hoy hay que Claro. tener mucho cuidado. Porque las emociones al final que no se canalizan, al final es energía, ¿no? A mí me gusta mucho la definición de emotion, energía en movimiento. Entonces, las emociones tienen una carga que si no se está constantemente centrifugando, ¿no? Pues quedan atoradas, se acumulan, se acumulan, se acumulan. Nada más estás a la espera, ¿verdad? De que suceda el evento que permita liberarlas. Pero ese evento puede ser incluso catastrófico. Esta mujer que mató a la nuera bajo el argumento de ya no la soportaba, ¿no? Digo, es una mujer muy complicada, con muchos problemas emocionales, pero este argumento de, bueno, pues discutimos, ya no la aguantaba y le solté 5 plomazos, ¿no? Por cierto, en tu casa, ¿no? En su casa. Y así andamos por la vida. Y así andamos en las escuelas. Imagínate un profesor, caray, ¿no? Ay, ¿Qué, qué, mira es- que pusieron ahí. qué escuelas, qué escuelas verdaderamente tienen como prioridad la... Me encanta porque, a ver, te lo pongo más con este ejemplo. Llegas a pedir informes y te dicen, no, aquí las emociones, el estado emocional de los chicos es muy importante. Ah, perfecto. Oiga, ¿y qué invierten, cómo invierten y cuánto invierten en la salud emocional de sus profesores? Si se quedan callados, no invierten en salud emocional en esa escuela. Porque salud emocional no es tenerles espacios a los niños y juguetitos y el muñequito con el que expresen sus emociones. No, es primero empezar a trabajar la salud emocional del adulto que van a tener enfrente. Porque después de la casa, la escuela es el segundo centro que nutre el estado o la base de referencia. Sí. Oye, ya no se diga la gente de servicio que tenemos en casa. Claro. ¿Cuántos niños y cuántos jóvenes no terminan siendo educados? Y no de mérito, pero no sé cuánta preparación tengan. ¿Cuántos usos y costumbres y demás se filtran que no siempre son adecuados? Pero la nana, ¿no? La enfermera, el personal de servicio, es quien termina generándoles el núcleo muchas veces a los chicos de referencia. Fíjate que dijiste algo que quisiera que te retomemos. Lo que te dijo la persona que estaba en tu casa, tu amiga o como haya sido. Yo esperaba mi reacción en ti. Eso me llamó muchísimo la atención y me encantó, porque lo podemos hacer más abierto para que nuestra comunidad Cuento Contigo lo pueda entender mejor. Siempre estamos esperando mi reacción en ti. Piénsalo muy bien y ahorita me platicas. ¿Qué más nos puedes decir a este respecto, Agus? Mira, la reactividad solo responde a la inmadurez emocional y a la falta de primicia que le podemos dar a la base espiritual. La reactividad es animal, la reactividad es instintiva, la reactividad es acceder inmediatamente a un mecanismo de lucha o de huida. Entonces ahí nos reducimos a nuestro mínimo valor homínido, ¿no?
no, somos un changuito. Exacto. Y aparte está la neurona espejo, ¿no? En donde yo intervengo por colectividad, ¿sí? Entonces ahí es una falta de dominio. De verdad, creo que lo más importante ayudarles a nuestros hijos en la adolescencia es a dominarse a sí mismos. Pero esto no se enseña en un curso de domínate a ti mismo. Se enseña en la dominación propia que los padres tengan de sí y tener una casa fuerte, porque yo no sé qué maestros les van a tocar a mis hijos. Yo no sé qué mundo les va a tocar, que por lo menos esas bases tan sutiles y esenciales sí se tengan en casa. ¿Me explico? Pero pues esto requiere de mucho trabajo, nena, y como tenemos que ser exitosos y demostrarle a los otros que nosotros sí somos don fregones, pues ¿cómo vamos a tener tiempo de libro? ¿Cómo vamos a tener tiempo? A la terapia se va cuando se está jodido. ¿Cómo, nena? ¿Cómo voy a ir a un curso que me digan mis emociones? ¿Cómo voy a ir a un curso que me permita acceder o por lo menos comprender en mis poderes? ¿Sí? Sí, 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 en mis programas los que más huyen son los papás. No se quieren dar cuenta. No, 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 no me digas si lo he hecho mal o no. Es que no te voy a decir que lo hayas hecho mal. Solo te voy a dar una unidad de referencia para que tú evalúes. Ni siquiera si lo hiciste bien o lo hiciste mal. ¿Cómo te sientes con lo que haces? Porque la vida se trata de sentirse bien. ¿Sí? Me siento bien. Yo no me siento bien porque las cosas vayan bien. Yo en el proceso que he venido navegando, caminando, complejo, yo creo que una parte de la que me siento muy contento es que el mismo proceso me ha llevado a tomar una decisión. La paso bien solo cuando la cosa está bien o aprendo a sentirme bien aun cuando la cosa no está tan bien. Y yo te he hablado y yo le he hablado a mis amigos, yo he estado en momentos muy complejos. Y de repente hablarle a alguien a quien reconoces, a quien admiras por cómo lleva sus procesos, hace que las fluctuaciones, los problemas no desaparecen y las fluctuaciones tampoco. Somos seres muy fluctuantes, pero una fluctuación que antes se volvía a un estado de... Hay gente que esa fluctuación se terminó volviendo una personalidad, un estado de ánimo, ¿no? Lo interesante es que te entra el miedo, te entra la angustia, pero te entra por unas horas, te entra por un ratito. No vamos, o por lo menos no conozco a nadie que no le pase, pero sí conozco a varios que les pasa poquito, ¿no? Y que aprenden a navegar en la incertidumbre con ecuanimidad, con dominio, con... Y yo creo que esa es la gran invitación, porque solo estamos preparando, y esa es la gran trampa educativa, solo estamos preparando a nuestros hijos para cuando lo logren, para cuando sean exitosos, para cuando las cosas salgan bien. Y te lo pongo de una manera muy simple. En las carreras te enseñan a abrir una empresa, te enseñan los documentos que se requieren para la misma, te enseñan a contratar gente, no te enseñan a cerrar una empresa, no te enseñan a manejarla con números rojos y mucho menos te enseñan a correr gente. Todo está hecho para que lo logres, para que lo inicies, para que avances. Oye, pero ¿y cuando las cosas no salen? No hay quien te ayude, no hay quien te ayude. No te enseñaron, ¿no? Estamos solo para cuando lo logramos. No, la vida no es eso. Y la vida no va a carecer, no va, en la vida no van a desaparecer los problemas. Este plano de eso trata, de que en las restricciones y en la entropía es bajo la cual nosotros navegaremos para seguir puliendo a ese ser que tengo dentro de mí. Por un lado, o por otro, más bien dejar salir a ese ser que tengo dentro de mí, quitar el velo y que me muestre todos esos poderes. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
con la frustración de la tarea que no me sale, con el trabajo que tengo que presentarle al equipo y que no logro hacerles entender, con la restricción que apareció con mi pareja, pero todos abandonamos, preferimos abandonar la complejidad, ¿no? Hay que aprender también a leerla, cuándo es complejidad y cuándo ya es toxicidad, cuándo ya es algo que en verdad hace mal, ¿no? Entonces, es ahí donde digo, hay un déficit brutal en la educación, pero en la educación en casa. En el momento en que se sustituyó la educación académica por la educación en casa, es en donde hemos perdido mucho terreno y hemos puesto en un estado de profunda indefensión a nuestros hijos. Pero no importa, nena, al fin y al cabo, en diciembre dan el aguinaldo y podemos pagarle al psiquiatra para que empastille a mi hijo. Ay, qué barbaridad, ¿No? Agustín, por Dios. Pues es que parece que así operamos. Parece que así operamos, pero ya nos queda muy poquito tiempo. Sí, nena. Ya vamos a cerrar, estamos en el último segmento que se nos fue volando. Estamos en el último segmento. ¿Qué le debes de decir a los padres, padre y madre? Porque hoy, 10 de mayo, en México se celebra el Día de la Madre. Entonces, felicidades a todas las mamás y ojalá que estén oyéndonos y viéndonos porque esto puede ayudar muchísimo. ¿Qué le dirías a papá y a mamá cuando tienen un hijo deprimido, un hijo que están, con el que están sufriendo ahorita y que tienen que ayudar? Yo creo que lo primero, sin caer en romanticismos de regalo al 40% de descuento, yo creo que lo primero, sin lugar a dudas, es la responsabilidad. Un chico no se deprime, ah, así por, ¿cómo se llama? Eh, se me fue la palabra, ¿cómo dicen? Porque sí, Combustión, ay, bueno, se entiende la metáfora. instantánea. Instantánea, ¿no? Espontánea. No. Una depresión, exacto, espontánea. Una depresión tiene un origen y es un proceso, ¿no? A menos de que se le haya movido el litio y que se le haya movido, no sé, pero una depresión se va formando y se va construyendo. Y en lo que yo llevo de trabajo con jóvenes, sí puedo decir que el 80-90% la responsabilidad es de los padres, de manera directa o indirecta, pero responsables al fin. Entonces, cuando yo lo acepto cuando yo lo veo, cuando lo acepto, lo puedo trabajar, ¿sí? Entonces, volcamos las terapias y demás en que lo saquen cuando primero tenemos que construir un espacio y lugar seguro en casa con nosotros también. Entonces la terapia es bidireccional. No es de ahí te dejo a este para que lo saques, ¿no? Yo no tengo tiempo, yo no tengo... No, pues usted fue el victimario, entonces tenemos que trabajar. Y dije responsabilidad, no dije culpa, ¿no? Entonces primero me responsabilizo y actúo en consecuencia, definitivamente. Y mira, somos tan... Te voy a poner una variable de depresión que incide en la depresión. La rutina de alimentación que damos en casa. La depresión también tiene que ver con aspectos biológicos, también tiene que ver con aspectos nutrimentales, relacionales, pero otra vez, en casa está el centro operativo y la casa es lo primero que se tiene que trabajar. Incluso hay veces donde el hijo deprimido o incluso adicto, ¿no? Se dicen, oye, pero no quiere ir él. Siempre es importante que también los papás vayan, ¿no? Yo hoy en mis programas ya no estoy aceptando trabajar con jóvenes si los papás no pasan por lo menos por un proceso, porque de nada sirve que le ayudes a despegar a un chico cuando en casa vas a tener la unidad de misiles antiaéreos
a veces con mucho amor, casi siempre por ignorancia. Si como papás no nos sabemos ignorantes, estamos en constante preparación y formación, entonces tú nada más tuviste a tu hijo como parte de tu proyecto de vida y no como una misión trascendente y no como fruto de lo mejor de ti también, ¿no? ¿Con qué te despides, Agus? Di una palabra, cierra con algo. Ahorita dijiste responsabilidad, cierra con algo porque nos queda un minuto. Yo me despido con la palabra más importante que es conciencia, responsabilidad consciente y conciencia en cada uno de nuestros procesos. Eso es estar atentos, comprometidos y con voluntad de cambio. Muy bien. Pues muchísimas felicidades a todas las mamás. Ojalá que esto que estamos viendo el día de hoy les haya servido porque pues muchas deben de tener problemas muy graves con sus hijos. Muy graves con sus hijos. Pues a toda la comunidad cuento contigo. Agustín, principalmente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos encanta que vengas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a toda la comunidad cuento contigo. Amigos, muchísimas gracias por permitirnos entrar a su mente y a su corazón. Los esperamos el próximo domingo.